Esta es una producción de Grupo Fórmula. Son las 10:41, es tiempo del centro de la República Mexicana. Ya estamos de regreso, continuamos con más en este jueves de hablar de letras. Y en ese sentido me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio a una persona que yo en lo personal pues le tengo un muy particular aprecio, cariño, y pues bueno, ni hablar de la admiración y el respeto, querido Jorge Ramos. Es el periodista Jorge Ramos quien está en la línea telefónica. Jorge, qué gusto saludarte, de verdad. Bienvenido a este espacio, como siempre. Espero que tú y toda tu familia estén bien. Sí, hombre. Gracias por tenerme aquí. Saludos de Chiqui. Hola. ¡Ay, salúdamela! ¡Chiqui! ¡Qué sorpresa, Jorge! Entrevista familiar, Javier. Te tocó entrevista familiar. Oye, qué sorpresa me acabas de dar. La verdad no me lo imaginaba. Los abrazo con muchísimo cariño, lo saben. Un poquito más para Chiqui, Jorge, no me lo tomes a mal. Me parece bien, me parece muy bien, pero te extrañamos por Miami. La pandemia nos ha separado, nos ha roto a tantos, ¿no? Nos ha distanciado. Más de un año sin vernos, yo creo, sí, ¿no? Sí, más de un año sin vernos, Jorge. Yo lo he lamentado muchísimo, pero siempre presentes en el corazón, querido, la verdad. Igualmente. Me da mucho gusto saludarlos ahí, juntos a los dos. Pero bueno, ya comentaré con Chiqui más detalles más adelante, Jorge, pero el motivo de esta llamada es para hablar contigo, para conversar contigo acerca de 17 minutos, entrevista con el dictador, este libro, el número 14 que estás presentando y que ya platicaba yo al inicio del programa, pues tiene que ver con esta experiencia, no sé si definirla como amarga o simplemente como una experiencia más dentro de tu carrera como periodista que tuviste con Nicolás Maduro el 25 de febrero del 2019, en donde pues tuviste a bien entrevistarlo o tratar de entrevistarlo, pero que esta entrevista que se había pactado durara 30 minutos, duró solo 17 después de que le mostraras esta fotografía que le dio la vuelta al mundo, en donde 3 personas estaban buscando entre la basura comida y en un lugar muy cerca del Palacio de Miraflores. ¿Por qué decides publicar un libro sobre este suceso en particular, Jorge? Yo creo que al principio, y para ser honestos, por la pandemia. ¿Qué hiciste durante la pandemia, Javier? No, yo me puse a escribir un libro y tenía el tiempo, y además hay historias que creo que vale la pena contar, y seguramente te ocurre a ti que hay veces que ocurren cosas durante la entrevista o después de la entrevista que son tanto o más interesantes que la entrevista misma. Y este fue precisamente uno de esos casos. Yo creo que Nicolás Maduro sigue en el poder, el gobierno de México tristemente sigue con una actitud muy tibia frente a las dictaduras, incluyendo la de Maduro, y había que contar la historia de cómo nos da la entrevista, pero yo he tenido entrevistas malas y tú también has tenido entrevistas malas, pero nunca, y se me han parado los entrevistados, se han ido y se han molestado, pero nunca me habían robado las cámaras, nunca me habían robado las tarjetas de video, nunca me habían detenido por hacer preguntas incómodas y nunca me habían deportado de un país por hacerlo. Y todo eso es exactamente lo que nos ocurrió con Nicolás Maduro. Jorge, más allá de cómo se dio la entrevista, a mí me da mucha curiosidad, mucha gente también se puede preguntar, ¿cómo es que lograste conseguir una entrevista con Nicolás Maduro? O sea, ¿cómo Nicolás Maduro accedió a darte unos minutos a ti, que eres un periodista pues que siempre ha sido sumamente crítico y además con mucha razón hacia el gobierno de Nicolás Maduro? Él te conoce, te conocía muy bien. ¿Cómo es que consigues que te dé estos minutos Nicolás Maduro? Porque el entrevistador es el que trata de romper el hielo en una conversación, ¿no? Y en este caso es él el que trataba de romper el hielo en la conversación y tú tenías que mantenerte así, tal cual, frío, porque vaya manera de iniciar la entrevista, ¿no? Con esta pregunta que me imagino repasaste una y otra vez tú con tu equipo, con la dirección editorial de Univisión, o no, o fue una pregunta que te surgió ahí. No, todo me refiero es que necesitaba, a ver, yo iba a trabajar, o sea, sí. Yo no puedo regresar con mi jefe y decirle, se me paró los 30 segundos, no, yo tenía que decirle, Nicolás Maduro, esto fue lo que nos dijo, y traté de engancharlo y caí, o sea, al decirle cómo le llamo, él empieza la conversación y entonces ya empezamos a hablar de los muertos y de los prisioneros políticos y de todo, pero se engancha en la conversación creyendo que él podía ganar
Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, decía que las entrevistas fuertes suelen ser como una guerra. A veces gana el entrevistador y a veces el entrevistado, y en esas estaba. Tal cual. ¿Y quién ganó aquí, Jorge? Al principio él ganó. Al principio porque termina la entrevista, a los 17 minutos le muestro las imágenes de estos jóvenes comiendo de la basura, que pudo haber ocurrido en la Ciudad de México, o en París, o en todos lados. Pero cuando tú prometes que eso no va a ocurrir en tu gobierno, demuestra, yo le decía, el fallo de la revolución bolivariana. Y al final él gana porque llega el ministro de Comunicaciones, nos dice, quítenles todo, nos quitan las cámaras, nos quitan las tarjetas de video, nos detienen 2 horas, me arrancan el celular, el backpack, computadora. Y hay una traición dentro del palacio y 3 personas vinculadas a Maduro, cuyo nombre preferimos seguir cuidando. Por supuesto. Recuperan la entrevista de la memoria de la computadora y nos la hacen llegar meses después. Y es ahí donde yo gano. Así es como recuperaste la entrevista. ¿Te llegó a tu oficina? Sí, no es la nuestra, pero lo que dice Palacio de Miraflores. Esa es la entrevista que ellos grabaron para tener como referencia y esa es la que logramos recuperar. La mía creo que está destruida. Esa creo que nunca más la volveremos a ver. Venías de lo de Trump, efectivamente, ¿no? En ese sentido, ¿cuál era el objetivo de esta entrevista, Jorge? Hay algunos que en ese momento, recuerdo, señalaban que tu intención era provocar a Nicolás Maduro. A ver, lo que pasa es que yo creo, de nuevo, que nuestra principal función, sobre todo en entrevistas con gente muy poderosa, es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo. Creo en el periodismo como un servicio social, un servicio público en ese sentido. Y claro que llegué con una postura, no llegué neutral. Esto a lo mejor les asusta en las escuelas de periodismo, pero es así. Creo que tenemos 2 funciones en mente, con una actitud tomada de cuál iba a ser mi postura frente a él. Se entiende perfectamente bien. Oye, defines en el libro al periodismo también como el contrapoder, ¿no? Es que creo que si hacemos eso, estamos bien. Si siempre somos contrapoder, no nos equivocamos, ¿no? Puedo ser contrapoder frente a Trump, contrapoder contra Maduro, y a veces me acusan de comunista, y a veces me acusan de derechista, y a veces que soy de la CIA, y a veces que trabajo para los rusos. O sea, no importa, pero si eres contrapoder, siempre estás bien. Eso es algo, por ejemplo, que López Obrador no entiende. Él no entiende que antes criticábamos a Salinas de Gortari, y luego a Peña Nieto, y luego a Calderón, y hemos criticado a todos, y que ahora nos toca ser contrapoder en la mañanera, nos toca ser contrapoder en todos lados. Para eso sirve el periodismo, no para halagarlos, no para preguntarles la hora, no para preguntarles cómo está la familia. A eso iba, precisamente. Ya estuviste en la mañanera aquí en nuestro país, frente al presidente López Obrador. ¿Qué te parece este ejercicio periodístico, si se le puede llamar así, que sucede todas las mañanas ahí en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y con estos personajes que están ahí en las primeras filas haciéndoles estas preguntas al presidente López Obrador? ¿Qué representan para ti las mañaneras del presidente, Jorge? Por principio, Javier, te voy a ser muy sincero, una extraordinaria oportunidad. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Que tú te levantes un día y digas, quiero hacerle una pregunta al presidente, que vayas a la mañanera y que la puedas hacer. Eso a mí me parece extraordinario. Y las 2 veces que yo he ido, he podido preguntar sin ningún tipo de presión ni de censura, nada. O sea, me dejan preguntar lo que se me pegue la gana y él contesta abiertamente. Eso me parece muy bien. Hay otros periodistas que llegan con una actitud distinta. Ellos tendrán su propia agenda, ellos saben lo que hacen. A mí lo que me extraña muchísimo, Javier, es por qué no hay más periodistas mexicanos que van a la mañanera a cuestionar al presidente. Todos lo pueden hacer. Mi hija Paola, que también le está entrando esto al periodismo, hace 2 semanas fue a la Ciudad de México, tenía una pregunta para el presidente sobre las vaquitas marinas y su desaparición, y se la pudo hacer, mi hija. Uh-huh. Es decir, no hay ningún tipo de preocupación o de censura. Eso a mí me parece extraordinario y yo quisiera ver más periodistas cuestionando a López Obrador en la mañanera, que yo insisto sigue siendo una gran oportunidad. Entiendo que hay preguntas que a muchos les parezcan plantadas o demasiado cercanas al poder, pero cada quien llega a esa mañanera como quiere, ¿no? Bien. Jorge, tú sabes cómo son los tiempos en los medios. Perdóname, nos vemos otro día. Y a mí siempre me falta tiempo para hablar contigo, de verdad, pero igualmente. Lo importante era compartir con el auditorio que estás presentando tu libro 14º llamado 17 minutos, entrevista con el dictador, y viendo que te había dado 30 minutos Nicolás Maduro para la entrevista, creo que al final
fue una entrevista bien lograda, ¿no? 17 minutos, bueno. Con pues, eso, sí. fue más de la mitad. Me quedo con eso. Y déjame decir nada más rápidamente, Javier, Por que favor. todos los ingresos del libro van para la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Miles de dólares ya están dedicados particularmente para refugiados venezolanos en Colombia. Vaya, esto es importantísimo y no me extraña, viniendo de ti, Jorge. Te agradezco muchísimo, de verdad. Como Gracias, siempre, Javier. que Nos vemos converses pronto. con nosotros. Disfruten, por favor. Abrazo fuerte y espero verlos pronto en persona, Jorge. Igualmente. Gracias. Cuídate. Es Jorge Ramos, señoras y señores. Ahí está, 17 minutos, entrevista con el dictador. Resulta una guía, de verdad, periodística para pues hablar con personajes como estos, como Nicolás Maduro. Ahí está la recomendación amplia. Voy a la pausa comercial para radio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.